Gracias, presidente. Yo la verdad que tenía muchas dudas de esta sesión porque hace pocos días tuvimos una para discutir las mismas materias a propósito del informe Lipón, pero al oír lo que ha ocurrido me parece que es importante que se haga. Yo hasta el momento veo que aquí hay dos cosas nuevas. Me parece que la presentación del ministro es tremendamente sólida porque muestra en su conjunto las iniciativas que se han tomado, pero quizás lo que más me gusta en la intervención del ministro es la conclusión. Dice que la disminución del crecimiento no es circunstancial. Dice que necesitamos modernizar y diversificar la estructura productiva de nuestra economía. O sea, una conclusión estructural a partir de una situación coyuntural que a mí me parece de la mayor importancia y quiero referirme algo a eso. Pero lo otro nuevo que hay acá es que dos senadores que normalmente están dentro de los que tienden a ponderar mucho las cosas, nos dicen, mire, aquí estamos en un cuadro de tal incertidumbre que hay una crisis y la incertidumbre la están provocando ustedes con su programa de reforma. Eso es lo que nos están diciendo. Yo la verdad que creo que esto tenemos que discutirlo más, porque a nosotros nos preocupa, primero que se tomen en cuenta todos los datos, porque el cuadro externo es un cuadro preocupante y es para Chile. Pero miremos la realidad uruguaya. Yo leí ayer un informe en el Parlamento uruguayo que está en la misma desaceleración. Veamos Brasil, que está en este momento con recesión. México, nos decía el ministro, Australia, los productores Entonces hay un cuadro general, entonces reducirlo todo a un problema de incertidumbre provocada por la reforma, la verdad que me parece que por lo menos no es un análisis equilibrado. Y además induce a actitudes todavía más negativas, en vez de buscar actitudes que ayuden a encontrar soluciones. El senador García hace análisis de la reforma y los problemas. La reforma tributaria no podía no provocar cierto remesón, porque era que tenían que aportar 8.300 millones de dólares y además tenían que recortarse mucho los privilegios que explican la concentración en gran parte que nos dice el senador Horvath. O sea, aquí perdieron privilegios y tuvieron que aportar más. No, ¿fue todo lo que queríamos? No, pero fue un avance muy importante que no me voy a detener. La reforma laboral no podemos dejar de hacerla. ¿Y cuál es la reforma laboral? Le diría a los senadores. En primer lugar, que haya posibilidad de sindicalizarse. Que en segundo lugar haya posibilidad de negociar colectivamente porque solo negocia el 8.4. Es también que la huelga exista, porque no existe en Chile el derecho a huelga. Eso es una tremenda reforma que va a remecer el aparato productivo. Eso hay que hacerlo porque estamos muy atrasados respecto a toda América Latina, a lo menos. Lo del Código de Agua ya lo dijo muy claramente la senadora. La verdad, miremos también la legislación comparada. Nos llegó recién un informe de la legislación comparada de todos los países de América Latina, cómo tratan los derechos de agua. Los derechos de agua tienen una función pública, otra cosa el usufructo, el uso, pero aquí tenemos un problema realmente serio al respecto y se está buscando enfrentarla. Pero de todo esto, el senador García decía, está en cuestión el derecho de propiedad. O sea, si por plantear esta reforma está en cuestión el derecho de propiedad y a partir de eso quiere construir una crítica al gobierno que está cuestionando una cosa que está en nuestra Constitución sobre afirmada, yo tendría mucho cuidado de entrar en ese tipo de afirmaciones. A mí me preocupa, y lo digo ahora, mucho lo que salió en la tercera el día domingo. Me preocupa mucho que se dediquen 2 páginas a plantear la declaración que tuvo la Cámara de Diputados el año 73 en un contexto totalmente distinto, subrayando todos los contenidos con un conjunto de firmas de gente bastante vinculada al régimen militar. A mí me preocupa, o sea, me preocupa que haya gente extremista que quiera exacerbar las cosas, llevarla a una situación bastante compleja cuando aquí lo que hay es un gobierno que ha dicho vamos a hacer reformas, este país va a tener reformas profundas y para eso se eligió una presidenta y queremos hacerlo. Y yo les pido que por lo menos entiendan de que las queremos hacer. Y está bien que los cuestionen, que las critiquen, pero no a partir de lo cual digan que eso va a terminar destruyendo las bases de la convivencia, que es lo que está implícito detrás de todo esto. Bueno, yo respecto a las cosas que planteó el ministro, me parece muy importante. Ministro, yo veo de hace mucho tiempo que no se sentía en el debate económico elementos de política industrial. Y creo que esto no es solo un tema de los clústeres. Y creo que en el pensamiento de nuestra dirección económica y financiera es importante que de una vez por todas, digamos, Chile tiene que tener política industrial. Hemos pasado desde el 90 sin política industrial y por el contrario se ha desmantelado parte de la industria para salir a competir bajando aranceles sin tomar ninguna medida como las que tomó Brasil y otros países. Y yo en este sentido no voy a repetir lo que usted dijo, pero me parece que es un paso de gran perspectiva. Y dentro de esto yo creo, ministro, que hay que terminar con el miedo a crear empresas públicas. Y yo creo que deberíamos crear luego una empresa pública para el tratamiento del gas en el norte,
del tratamiento, de la energía solar. Esto estamos atrasadísimos. Y por otro lado, el tratamiento de los residuos, estamos por detrás incluso de Bolivia en este momento, que se nos adelantó en que está generando energía a partir de los residuos y no hay ningún privado que le va a convenir porque son de lento rendimiento, de otro ciclo. Necesitamos asumir capacitación. No nos hagamos los lesos. Evelyn Matei supo muy bien como ministra de Trabajo que en capacitación estamos muy mal. Este modelo no responde al tipo de momento en que estamos. Y debería haber un plan de emergencia en capacitación, ministro. Y eso está estudiado por la Fundación Chile, está claro lo que falta, los oficios que faltan y formas de hacerlo. Todos sabemos que INACAP nunca se privatizó. INACAP se cambió el directorio nomás y todavía tiene representantes del sector público en el directorio. A lo menos podríamos llegar a un acuerdo con ellos para generar una base de capacitación para esta coyuntura de otra envergadura. INACAP era solo para los que trabajaban y se transformó en un lugar de capacitación para los que vienen de la educación secundaria porque era más rentable, pero sus principios constitutivos tenían otra orientación. Yo creo que el tema de la pequeña empresa, ministro, yo estoy de acuerdo que esto vaya orientado a la exportación, pero también a las empresas del mercado interno. Que hay un gran rechazo, como lo dice el informe también del Banco Central, un gran rechazo a la pequeña empresa que está orientada hacia el mercado interno. Y para terminar, porque no tengo más tiempo, yo quisiera que el ministro hiciera una reflexión mayor sobre el consumo interno. Y creo que en materia de consumo interno no está ocurriendo cualquier cosa. En el gobierno pasado llegamos a un nivel de consumo interno, de demanda por consumo interno desproporcionada. Mucho más allá de las reales capacidades, porque se incentivó mucho el crédito de consumo y otras cosas. Yo creo que hoy día estamos con un nivel de endeudamiento alto, y aquí no es solo un ciclo de las inversiones que llega a un tope, también el ciclo del consumo interno llega a un cierto tope, y creo que sería importante un análisis y a ver cómo se va a enfrentar esto, porque lo mínimo que nosotros deberíamos responder acá cuanto antes es sacar este proyecto que permite consolidar las deudas para saber cuál es la situación del endeudamiento, para tener ese factor de análisis en el manejo económico y a su vez para ver qué margen hay de incremento del consumo interno, que es un factor de dinamismo muy importante. No basta con la inversión, también el consumo. Yo pediría, si es posible, que haya una reflexión. Y respecto a la oposición, a la derecha, le diría, ya, nosotros hemos generado mucha incertidumbre, muchos problemas, pero por lo menos pongámonos a discutir cómo salimos adelante. ¿Cómo salimos adelante? Porque quien está predicando por todo Chile que nosotros estamos provocando una crisis, cuando no hay crisis se ha desacelerado, no es que estemos no creciendo, que el desempleo, 180.000 desempleados, o subsidios. La verdad que vemos que esto está todavía creciendo, dice el informe del Banco Central, crece un poco más lento, que los salarios tampoco han caído. Bueno, yo pediría que tuviéramos más ponderación en los análisis, estas cosas influyen en las expectativas y si queremos modificar las expectativas, entre todos tratemos de construir una línea de salida del tipo la que aquí se ha planteado. Muchas gracias, señor presidente.